Vamos a considerar unos pocos pensamientos más que el apóstol Pablo está expresando en la primera carta a los Corintios, capítulo 11. La semana pasada estuvimos hablando acerca de este tema, hermanos, el uso de la cubierta, y explicábamos pues algunos detalles muy importantes en relación a quién se está dando este mandamiento. Y vamos, hermanos, en esta tarde a continuar viendo algunos puntos más que el apóstol Pablo está mencionando aquí. Nos quedamos en el versículo 10 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, y dice ahí, hermanos, en la parte final, dice todo el versículo, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y decíamos, hermanos, que el trabajo de orar y profetizar no solamente era exclusivo de los varones, también había mujeres profetisas y que también podían, inspiradas por el Espíritu Santo, dirigir oración y hacerlo aún delante de las personas. Y el hecho de que una mujer hiciera exactamente lo mismo que el varón hacía, pues era necesario que ella manifestara una señal de sujeción. Y algo que era muy común, algo que era en esa sociedad, algo que se practicaba, es que la mujer se cubriera su cabeza en señal de sujeción y dando a entender que había alguien sobre ella con autoridad, y en este caso el varón. Y entonces el apóstol Pablo pues está exhortando a que las hermanas pues hagan esto, que tengan una señal de autoridad sobre su cabeza cuando oren o profeticen. Pero dice aquí algo un poco misterioso el apóstol Pablo, que dice por causa de los ángeles. Sí, por causa de los ángeles. Y es una frase un poco difícil porque el apóstol Pablo no explica qué está dando a entender con el hecho de que la mujer pues tenga una señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. No hay una explicación en el contexto que nos diga, ¿verdad?, qué quiere decir esto que el apóstol Pablo está aquí explicando. Entonces, a veces para poder entender, hermanos, esto, pues simplemente tenemos que analizar de qué está hablando el apóstol Pablo y tratar de no dar una explicación que vaya a contradecir el contexto de lo que se está hablando. Tiene que ser algo que armonice con el tema y con la explicación que se da, la instrucción. Entonces, a veces, hermanos, cuando consideramos esta frase, uno puede escuchar diferentes interpretaciones al respecto. Por causa de los ángeles, algunos dicen que si una mujer no se cubría, pues cometía el mismo pecado que los ángeles que pecaron y no guardaron su dignidad, como dice ahí en Judas, versículo 6. Y que la instrucción de Pablo es a no actuar como dichos ángeles que se rebelaron. Y algunos dan esta explicación, pues tiene cierta lógica, cierto sentido, puede ser, ¿verdad?, en alguna forma. O otros dicen que se refiere a los ángeles que se cubrieron su rostro cuando estaban delante de Dios, y usted puede leer allá en Isaías 2 cómo con sus alas cubrían sus rostros, y dice, y así servir como ejemplo para que las mujeres se cubran y tengan el mismo respeto de acuerdo con la cultura de aquella época. Algunos otros, hermanos, dicen que la palabra ángel pues también se traduce como mensajero y se cree también, ¿verdad?, que pues al venir hermanos a predicar a la ciudad de Corinto y al ver que las hermanas que oraban y profetizaban no se cubrían, pues por causa de ellos, ¿verdad?, para que no tuvieran un mal testimonio de la iglesia o de las hermanas en particular que hacían algo contrario, ¿verdad?, a lo que era normal o parte de la cultura, pues que se cubrieran, ¿verdad?, por causa de ellos, por si venían hermanos de otros lugares, porque ángel también se traduce en mensajero. Algunos dan esa explicación. Hace rato tuvimos hoy la reunión de oración y estábamos platicando del tema, y el hermano Eliseo, escuché una interpretación que no había oído. El hermano Eliseo piensa que se refiere a los varones, que se refiere a los varones, los ángeles. Pero, hermanos, hay muchas cosas que pudiéramos decir, ¿verdad?, en cuanto a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice por causa de los ángeles, que la mujer
que ora o profetiza se cubra. Lo que sí es cierto, hermanos, es que el punto de Pablo es enfatizar la importancia de someterse a la autoridad. Ese es el tema del cual está hablando, someterse a la autoridad. Y en el caso de las mujeres, ¿verdad? El caso del varón, como vimos al principio, pues su cabeza es Cristo. Y el caso de la mujer dice que el varón es cabeza de la mujer y debe haber una señal de autoridad. Y en ese sentido, hermanos, el apóstol Pablo utiliza esta frase y dice por causa de los ángeles. Los ángeles, hermanos, mi punto es, yo no creo que se refiera particularmente a personas, a seres humanos, aún a los varones, que se les esté llamando ángeles aquí, o inclusive a predicadores que vinieran a Corinto. Pero los ángeles que están en el cielo, el punto es que ellos, siendo superiores, ellos se someten a la autoridad. Y eso es básicamente lo que tenían que hacer las mujeres, someterse a la autoridad y tener una señal sobre su cabeza de autoridad. Los ángeles se someten a la autoridad. Incluso, hermanos, podemos ver en la Escritura cómo hay arcángeles en el cielo. A Miguel se le llama arcángel. Y allá en el libro de Daniel dice que él es uno de los principales príncipes. Quiere decir que hay otros del estatus similar al arcángel Miguel. Y el hecho de ser arcángel quiere decir, hermanos, que también hay ciertos rangos entre los ángeles. Y aún los ángeles todos se sujetan a Dios. ¿Sí? Se sujetan a Dios. Entonces, hermanos, en ese sentido, la mujer que profetizaba debía manifestar sujeción al varón. Por eso necesitaba cubrir su cabeza. Y los ángeles son ejemplo de sujeción a la autoridad. Sí. Básicamente, hermanos, es lo que podemos decir al respecto. No podemos, podemos especular tal vez, pero a ciencia cierta no podemos saber con exactitud qué es lo que Pablo estaba diciendo cuando dice por causa de los ángeles. Pero sí, los ángeles, en ese sentido, los ángeles que están en el cielo son un ejemplo de sujeción a la autoridad. Y luego continúa el apóstol Pablo en el versículo 11 y vemos que hace como un pequeño paréntesis. No un paréntesis, está dentro del mismo tema, pero quiere enfatizar también otra parte opuesta, ¿verdad?, a lo que él ha estado enfatizando respecto a que la mujer, ¿verdad?, está sujeta al varón y que debe tener señal de autoridad y que la mujer fue creada por Dios por causa del varón y que el varón fue creado primero, no la mujer, y se está haciendo mucho énfasis, ¿verdad?, en cuestión del varón y la mujer, ¿verdad?, sumisa a él. Y por eso en el versículo 11 dice lo siguiente el apóstol Pablo: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Versículo 12: porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Y no quería Pablo que se fueran al otro extremo tampoco, así que hace una aclaración aquí muy importante. Y a pesar de que hay un orden en la creación, hermanos, a pesar de que el varón es la cabeza como Dios lo estableció y que la mujer pues fue creada por causa de él, la palabra de Dios no permite que nos dejemos llevar simplemente por este pensamiento y pensemos que de alguna manera, por ser varones, a lo mejor somos mejores o somos más importantes o tenemos ante Dios más valor. Probablemente algunos hombres en ese tiempo llegaron a pensar que ellos tenían una mejor posición espiritual delante de Dios que las mujeres por el simple hecho de ser varones. Y de hecho ha sido la cultura a través de los años, ¿verdad? Inclusive entre los judíos y aún en la sociedad griega y romana, muchas veces a la mujer pues se le veía como hasta cierto punto inferior al varón. Y dice Pablo, no piensen de esa manera, porque no es así. No es así. Dios estableció un orden, por supuesto. Pero el hecho de que haya un orden donde el hombre, el varón sea cabeza y la mujer esté sujeta a él, no quiere decir que el varón es superior, o que ante Dios es más valioso, o que espiritualmente es de más valor un varón, por el simple hecho de ser varón. Dice Pablo, no es así.
No es así, ¿verdad? El hombre, hermanos, no es independiente de la mujer, ni la mujer lo es del hombre. El varón no es sin la mujer y la mujer sin el varón. Ambos se complementan mutuamente. La mujer es una ayuda idónea para el varón, con ese fin la creó Dios. Pero tanto el varón necesita de la mujer como la mujer necesita del varón. Somos un complemento mutuo y trabajamos juntos para glorificar a Dios y trabajamos juntos para los planes y propósitos de Dios. Y se requiere varón y mujer, ¿verdad? Para formar un matrimonio, y varón y mujer para poder criar a los hijos, y varón y mujer aún. Hermanos, como por ejemplo para ser un anciano en la iglesia, necesita de su esposa, es un requisito bíblico. Entonces, hay un complemento muy importante del cual Pablo está hablando aquí, está enfatizando. Y esta distinción, hermanos, que hay entre varón y mujer y que Dios ha establecido así, es simplemente una cuestión de orden. No es para que haya una guerra de géneros, una guerra de sexos entre varón y mujer, a ver quién es más importante, quién es más inteligente, a ver quién puede más. No se trata de eso. Hoy en día así lo toman muchas veces. Por ejemplo, los machistas, ¿verdad? Y por otro lado los feministas, cada uno en su postura piensan que son mejores y que no necesitan de la otra parte. Pero no es así, no es así. Dios quiere, hermanos, que hombre y mujer se complementen conforme el plan que Él estableció desde un principio en la creación. En el Señor, ambos tienen el mismo valor, exactamente igual, espiritualmente hablando y en todo sentido. No hay lugar para que el varón se considere mejor que la mujer, o no hay lugar, ¿verdad?, para que se considere como independiente de ella. Igualmente la mujer no se debe de considerar más importante que el varón, ni tampoco independiente, como que yo no necesito de un varón. Se complementan mutuamente. Eso es lo que Dios estableció, hermanos, desde un principio. Porque, hermanos, así como la mujer procede del varón, como Eva, ¿verdad?, fue tomada del varón y de una costilla Dios la creó y la creó para traerla a Él como ayuda idónea, dice el apóstol Pablo también, el varón procede de la mujer. ¿Cuántos varones sabemos aquí? Todos tenemos madre. Gracias a Dios, algunos, nuestra mamá todavía vive, otros ya no, pero tuvimos una madre y procedemos de una mujer. Procedemos de ella. Así que, hermanos, esto es muy importante. No podemos decir que somos superiores a la mujer. Procedemos de una mujer. Y todos a la vez, dice Pablo, procedemos de Dios. Así que tanto uno como el otro somos igualmente importantes para el Señor y todos tenemos una función que siempre debe de ser respetada. El orden que Dios estableció, el varón debe de cumplir su función como cabeza, la mujer también en ese orden que Dios estableció se sujeta al varón y en todo sentido, hermanos, las cosas deben de ser así como el Señor lo estableció. Pero eso no significa que uno vale más que el otro. Somos iguales en el Señor, hermanos, todos somos iguales. ¿Okay? Y Pablo aclara en estos versículos este punto para que no vaya a quedar un malentendido y algunos piensen, ¿verdad?, que por ser hombres son más importantes o valiosos. Pero otra cosa, hermanos, que Pablo ahí explica y ahí llega al versículo 16, ¿verdad?, terminando con este tema del cual está tratando. En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y yo quiero, hermanos, que al leer cada versículo no olvidemos todo el contexto del asunto. No podemos tomar un versículo y aislarlo de todo el contexto y usarlo. Es que aquí dice, mire, hay que leer todo lo que está ahí desde el principio. Cuando dice aquí, es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza.
no debemos olvidar, ¿verdad?, de qué clase de oración se está refiriendo. Y está hablando de profetisas, de mujeres guiadas por el Espíritu Santo para dirigir una oración, inclusive públicamente delante de otras personas, o profetizar, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo ahora está apelando al juicio y al sentido común de los hermanos. Juzgad, dice él. Juzgad vosotros mismos, para dar a entender, hermanos, la importancia de que una hermana cubriera su cabeza al ejercer este don que Dios le había dado. Juzgad vosotros mismos. Dice, ¿es propio? Y esta palabra propio, muy importante, hermanos, la palabra propio o apropiado, tiene que ver en este caso con las normas sociales que rigen el entorno de la cultura, o que rigen las costumbres de las personas. Es propio. Hay cosas que son propias y hay cosas que no son propias, que no son apropiadas. En cada lugar, en cada tiempo, en cada cultura, hay cosas que se ven bien y hay cosas que no se ven bien, que no es apropiado. ¿Sí? Y les dice, ¿verdad?, apelando a su inteligencia simplemente y al entorno, a la cultura, a la forma de conducirse en la sociedad. ¿Es apropiado esto?, dice Pablo. Júzguenlo, ustedes júzguenlo. Es como si yo les dijera, hermanos, ¿es propio que yo venga a predicar y me ponga una falda? ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo verían apropiado? ¿Verdad que no lo verían apropiado? Van a decir, hermano Israel, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre? Se ve muy mal así. Sí, no es apropiado. Y en ese sentido, hermanos, ellos, usando el sentido común, podían juzgar si era apropiado que una mujer hiciera eso, porque no era común, no era común en aquel tiempo, ¿sí? Y pues desde esa perspectiva, hermanos, ellos podían hacer un juicio, ¿verdad?, muy, muy fácilmente. El velo en Corinto, hermanos, en el primer siglo era un artículo muy común, y ese artículo, ¿verdad?, parte de la vestimenta o del atavío de la mujer, de alguna manera representaba modestia y representaba sujeción para la mujer estando ella en público. Ese era el símbolo, ese era el significado de que las mujeres usaran velo en su cabeza cuando estaban en público, ¿verdad? Entonces Pablo simplemente está instando a las profetisas a que no dejen esta popular prenda o artículo de vestimenta, para que ellos también mostraran esa modestia o esa sujeción al ejercer este don. Ese es el punto aquí del apóstol Pablo, porque si lo dejaban, si ellas decidían no seguir, ¿verdad?, esa costumbre, esa cultura, entonces pues lógicamente pues se iban a ver mal, ellas se iban a ver de una manera deshonrosas o se iba a ver un comportamiento inapropiado para el tiempo y el lugar en el cual ellas vivían. El velo, hermanos, no era un artículo religioso. Hoy en día al velo en algunas religiones y en algunos lugares se les ha dado esa connotación religiosa, pero no, el velo no era nada religioso. No tenía nada que ver, el velo simplemente era una prenda de vestir que era usada por las mujeres modestas estando en público. Nada más. ¿Sí? Pero no es cuestión religiosa, no es cuestión de doctrinal, ¿verdad? Era cuestión de la cultura y el cristiano siempre tiene que ser ejemplo en todo. Hoy en día, por ejemplo, en este país yo a veces me he dado cuenta que, y es común y a lo mejor en otros países también, por ejemplo, cuando se va a cantar el himno nacional, siempre dicen que se descubra a la gente la cabeza, o cuando se va a hacer una oración a veces en un lugar público, o que se guarda un minuto de silencio, o cosas por el estilo. Por lo general, ¿verdad?, la costumbre es que todas las personas se descubran su cabeza, y es parte aquí de la cultura. Y si alguien está en un evento público y se hace, ¿verdad?, un acto de este tipo, y alguien no se quita el sombrero, pues es mal visto, ¿verdad? Ahora, si uno es cristiano,
¿verdad? Y las personas que están a nuestro alrededor saben que somos cristianos y no tenemos ese respeto, ¿verdad? Pues uno se ve mal, ¿verdad? Y en ese caso en particular, las mujeres que en público dirigían, ¿verdad?, oración o profetizaban, pues no podían estar abajo de lo que las mujeres normalmente hacían. Ellas tenían que cubrir su cabeza como señal de autoridad, como señal de sujeción. Ahora, en el versículo 14, dice el verso 14, hermanos, dice: la naturaleza misma no os enseña, ¿verdad?, que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces él continúa hablando sobre el mismo tema, hermanos, y él utiliza ahora el argumento de la naturaleza, dice la naturaleza misma. La naturaleza también, dice, enseña. El apóstol Pablo, hermanos, cita esta naturaleza y nos dice que es importante, ¿verdad?, que por la naturaleza entender que hay cosas que son honrosas y que hay cosas que son deshonrosas. ¿Y a qué se refiere, hermanos, con naturaleza? ¿Qué es el punto del apóstol Pablo? Uno habla a veces de la naturaleza como el medio ambiente, como el planeta, ¿verdad?, la naturaleza, las plantas, los árboles, las flores, pero ¿a qué se refiere aquí? Bueno, hay dos puntos de vista, ¿verdad? Dos significados para la palabra naturaleza. Uno es objetivo, y en este sentido objetivo indica las leyes que gobiernan este mundo, este universo, lo que les estoy hablando ahorita. Pero también hay un sentido subjetivo. Cuando hablan de naturaleza en un sentido subjetivo, que es el punto aquí, indica lo que es bueno y es apropiado, influenciado por el hábito y la costumbre. El hábito y la costumbre, lo que se hace a través del tiempo, lo que se hace en cierto lugar, ¿verdad?, se vuelve parte de la naturaleza. Es lo natural, es lo propio. Y el apóstol Pablo está aquí diciendo, ¿verdad?, en relación al cabello. La naturaleza, hermanos, en ese sentido práctico, dice el apóstol Pablo, a través de los siglos o a través de la costumbre, enseña que es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. ¿Sí? Como esto, ¿verdad? Esta imagen que vemos aquí es un hombre, es un varón, pero trae el cabello así como él lo trae, por la costumbre, por la práctica, a través del tiempo, a través de los años. Esto es deshonroso. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres, si una mujer se deja su cabello, pues es honroso. Así ha sido siempre, hermanos, así ha sido desde un principio. Así es lo normal. No estoy diciendo que sea 100% así, porque de repente uno ve hombres así y también a veces ve uno mujeres peloncitas. Pero lo normal es, a donde quiera que usted vaya, si usted va al centro comercial, si usted va al cine, si usted va anda en la calle, a donde usted vaya, usted casi el 99% de las mujeres traen su pelo largo y el 99% de los hombres traen su pelo corto. Eso es lo natural. Eso es la costumbre, eso es lo que siempre ha sido así. Ha habido tal vez ciertas épocas o ciertas modas por ahí de repente que salen, o ciertas culturas donde a veces cambian estos conceptos, pero lo natural es esto. ¿Sí? Ha sido la práctica a través del tiempo. ¿Sí? El hombre, cuando trae el cabello largo, pues no es bien visto por lo general. Y la mujer sí, se dice, ay, qué bonito cabello tienes. Sí. Porque una mujer se ve bien con su pelo largo, el hombre no. Y al revés también, cuando el varón pues trae su pelo corto, se ve bien. Se ve bien. Se ve masculino. Porque esa es la naturaleza del varón. Y la mujer cuando trae el cabello como hombre,
pues no se ve bien. Yo sé que a veces hay mujeres, usted podrá ver en la calle, tal vez por ahí se va a encontrar de vez en cuando alguna mujer con su pelo como hombre, pero no se ve como mujer. No se ve propio, natural de una mujer. No es lo apropiado para ella. ¿Sí? La naturaleza misma enseña la práctica, la costumbre a través del tiempo. Casi en todas las culturas, hermanos, y en todo momento, los varones han usado el cabello corto, las mujeres han usado el cabello largo. Y cuando sucede lo contrario, pues no están haciendo lo que por naturaleza hacen la mayoría de las personas. Están saliendo fuera de lo que es lo natural, lo normal. ¿Sí? Y cuando nos salimos fuera de eso, pues de alguna manera, pues es causa de deshonra. A veces, pues de vergüenza, ¿verdad? A andar así. Si yo viniera a este lugar y trajera mi cabello hasta acá y me paro aquí a predicar, ¿qué van a decir ustedes? Hermano, córtese el cabello. Si traigo los pelos así, van a decir, hermano, pues se ve mal. Córtese el pelo, ¿verdad? Porque eso, hermanos, la naturaleza lo enseña. No necesita uno decirle el texto, ¿verdad? Y de aquí dice que el cabello así. No, simplemente la naturaleza es lo que está citando el apóstol Pablo. Fácilmente. Ahora, hablando de naturaleza, de la constitución del ser humano, los varones, hermanos, y las mujeres tenemos hormonas. Y son diferentes las hormonas del varón a las hormonas de la mujer. La hormona masculina se llama testosterona. Y por lo general lo que hace la testosterona es, hermanos, acelerar la pérdida del cabello. ¿Sí? Y es muy común a veces en los varones que se empieza a caer el cabello, algunos a una edad muy temprana. Y se empieza a ralar el pelo. Y a veces se llega a cierta edad y ya estamos peloncitos. Y no lo digo por nadie aquí presente, no, sin ofender a nadie. Pero eso es natural en el varón. ¿Sí? Y en el caso de las mujeres, hermanos, las hormonas que ellas tienen, que Dios ha puesto en su cuerpo, se llaman estrógenos y hacen que el cabello de ellas crezca y dure más que el de los hombres. ¿Sí? Así que es muy raro ver a una mujer calva. A veces hay algunas mujeres que sufren de alopecia, pero es muy, muy extraño, ¿verdad? Por lo general, son los varones los que llegamos a una edad y que empezamos a perder el cabello. ¿Sí? Y hermanos, esta diferencia o este hecho fisiológico, ¿verdad? Pues se ve reflejado en la mayoría de las culturas con la costumbre, pues, de que las mujeres llevan su pelo largo. Su misma naturaleza, sus mismas hormonas hacen, ¿verdad? Que su cabello, pues, a través de los años se mantenga, ¿verdad? Bonito, grande, largo, etcétera. Y que los varones, pues, vayan perdiendo su cabello. Entonces, hermanos, si el traer el cabello largo le era una deshonra a un hombre, y ese es el punto, ¿verdad? Aquí que está explicando Pablo, entonces, por consecuencia, también usar velo lo era. Porque la naturaleza misma dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Entonces, usar un velo, pues lógicamente le era deshonroso al varón. Y por el lado contrario, si la mujer le era honroso dejarse crecer el cabello, también debía serle honroso cubrir su cabeza. También. No debería la mujer, porque como vimos el estudio pasado, dice el apóstol Pablo, pues si no se quiere poner un velo, que se rape. Pero como decíamos, ninguna mujer se rapaba en aquel tiempo, a excepción de, como dice la historia, las mujeres, las adúlteras o prostitutas eran las que se rapaban. Pero una mujer normal, una mujer común y corriente no hacía eso. Era una cosa muy vergonzosa cortarse el pelo. Pero dejarse el pelo largo sí le era honroso a la mujer. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Debía ser para ellas, pues, cubrirse con un velo, en el caso de las que oraban y profetizaban.
Ese es el paralelismo que hace Pablo en relación al cabello y en relación al velo. La frase, hermanos, que utiliza aquí el apóstol Pablo, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Algo importante nada más que quisiera dejar en claro es que no significaba que por el orar o al profetizar, pues no necesitaba cubrirse su cabeza porque ya tenía su pelo largo. Pablo no está diciendo eso, ¿verdad? No está diciendo que no es necesario el velo, porque si eso es lo que él estuviera diciendo, pues entonces él mismo pues está destruyendo todos sus argumentos explicados en el contexto. Pablo no puede estar diciendo, ¿verdad? Porque él se dirige a toda mujer que ora o profetiza. Él no está diciéndoles nada más con que tengan su pelo largo ya no necesitan velo, porque el pelo les es dado en lugar de velo. No está hablando en ese sentido. ¿Sí? No es así. La cabellera es un velo para la mujer en el sentido de que envuelve su cabeza y es gloria para ella y le es dado para este fin. ¿Sí? La palabra aquí, velo, es una palabra que significa una envoltura aquí en este contexto. Y eso es su cabello. Es un velo, es una envoltura natural que Dios le ha dado a la mujer. El pelo largo en ella debe ser motivo de orgullo, debe ser motivo de alegría. Es el velo natural que Dios le ha dado y se lo ha dado, hermanos, como un hermoso atavío para ella, un hermoso atavío físico para que cubra su cabeza, para que manifieste ternura, manifieste suavidad, manifieste belleza y también para que se distinga del varón. Yo puedo ver, hermanos, en este contexto, en esta idea, que a Dios le agrada que la mujer se deje crecer el cabello. Su misma naturaleza lo dice y su misma constitución física lo dice. A diferencia del varón. Y bajo este contexto, hermanos, las mujeres que ejercían sus dones, así como estaban orgullosas de su cabello largo, de esa cabellera hermosa, también debían estar orgullosas de mostrar sumisión, de mostrar respeto, cubriendo sus cabezas cuando dirigían oración o profecía. En el versículo 16 termina el apóstol Pablo diciendo lo siguiente, dice: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Cuando dice nosotros no tenemos tal costumbre, no pensemos que Pablo no estaba dispuesto, ¿verdad?, a hablar sobre el tema o a discutir sobre el tema. No ese es el punto, pero seguramente y muy probable que haya pasado, no falta por ahí siempre alguien que diga, no, yo no estoy de acuerdo con lo que se está enseñando. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Para mí una mujer puede también orar y profetizar sin cubrir su cabeza. Dice Pablo, si alguno quiere ser contencioso. Probablemente haya habido quienes hayan hecho esto. Una versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre más que esa y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. La Biblia textual dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos otra usanza, ni las iglesias de Dios. Otra usanza. Es decir, hermanos, que ni el apóstol Pablo, ni los demás apóstoles, ni tampoco las iglesias de Cristo en un sentido general, seguirían tal costumbre de los contenciosos. ¿Y cuál sería la costumbre de los contenciosos? Pues lo contrario a lo que Pablo enseñó. Es decir, que la mujer no se cubre y que el varón pues se puede cubrir. Dice, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿No? Nosotros, pienso en un sentido general, los apóstoles ni las iglesias de Dios. La instrucción que debían seguir es exactamente lo que Pablo está expresando en esta carta.
Lo dirige particularmente a Corinto porque era la situación. Los hermanos habían escrito a Pablo, le habían hecho preguntas de todo tipo. Probablemente él se dio cuenta de esta problemática que había ahí y él habla para aclarar y para dar instrucción de cómo debería ser en el caso de toda mujer o todo varón que ora o profetiza. ¿Sí? Pero esta era la instrucción. Y si alguien no estaba contento con esta instrucción, pues esto era lo único que estaba permitido hacerse. Entonces, hermanos, concluimos nuevamente, ¿verdad? Hasta aquí en el verso 16 el apóstol Pablo abarca este tema. Después continúa con otra problemática diferente que había en la iglesia relacionada con la cena del Señor. Pero podemos concluir que el uso de la cubierta era para mujeres cristianas. Y no, hermanos, para todas las mujeres en la iglesia, sino para aquellas mujeres que oraban o profetizaban, tenían ese don espiritual de parte de Dios. Y al ejercer ese don público, pues debían ellas mostrar señal de sujeción o de autoridad sobre su cabeza. Y este mandamiento, pues como dijimos también la semana pasada, tuvo su tiempo, tuvo su lugar, tuvo su cumplimiento. Ya no tenemos profetisas en nuestros días, ya no tenemos mujeres inspiradas por el Espíritu Santo, así que esta instrucción específica pues ya no tiene lugar hoy en día. El apóstol Pablo no está hablando de mujeres que están sentadas escuchando a un varón dirigir una oración. No es de lo que está hablando Pablo, sino de mujeres que ejercían públicamente el don espiritual de orar o de profetizar. Y estas instrucciones, hermanos, fueron dadas debido a la época, ¿sí? A la época y a la cultura de ese tiempo. Había necesidad de que no fueran en contra de lo que simbolizaba sujeción y autoridad, porque no era bien visto. Tanto el varón como la mujer. No era bien visto que el varón se cubriera su cabeza para orar o profetizar, y no era bien visto que la mujer se descubriera su cabeza para hacerlo. Así que, siguiendo esa norma, pues fue dada esta instrucción para que como cristianos, hermanos, no pusieran tropiezo a nadie y el evangelio no fuera vituperado por las personas. Hoy en día la cubierta no significa nada. Al menos en nuestra sociedad, hermanos, no tiene ningún significado. Nadie la ve como una señal de sujeción. No vemos, hermanos, las mujeres en la calle mostrando, ¿verdad?, una señal de sujeción de esta manera. No, ¿verdad? Eso fue en aquella cultura, en aquel tiempo, en aquella época, y bajo esas circunstancias fue dada la instrucción a los cristianos y a las hermanas que hacían esto. Y hermanos, en cuestión de naturaleza, al menos en nuestra sociedad, pues el uso común, ¿verdad? O lo que normalmente podemos ver es que los hombres, los varones, usamos el cabello corto y la mujer el pelo largo. Y eso era lo común en aquel tiempo y hoy en día sigue siendo lo común en nuestros días. Eso es lo común. Sí, si usted entra a un restaurante, va al Rosas Café ahorita, yo le aseguro que el 99% de los varones traen el pelo corto. Tal vez por ahí habrá algún greñudo por ahí, pero casi todos van a traer el pelo corto y casi todas las mujeres van a traer el pelo largo, porque esa es la naturaleza de nuestros días. Y nosotros, hermanos, como cristianos, debemos ser ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, y no dar lugar a que el evangelio sea estorbado o sea vituperado por causa nuestra, que digan, mira, es cristiano y mira cómo trae el pelo ese, y es el predicador de la iglesia y mira cómo anda de greñudo, porque va a ser mal visto. Igualmente, una mujer que diga, y es hermana y mira, parece varón con su cabello, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos, hermanos, de acuerdo a la naturaleza, tenemos que ser un buen ejemplo también en ese sentido. Y bueno, hermanos, aquí concluye, ¿verdad?, esta lección. Ojalá que estos puntos que hayamos visto, pues, hayan quedado claros. Si algo no queda totalmente claro, pues, me puede decir, ¿verdad?, individualmente, y podemos considerar un poquito más a detalle algún punto en particular. Gracias, hermanos. Hacemos la invitación como siempre para todo amigo visitante que no ha obedecido el evangelio. Si alguien quiere hacerlo el día de hoy, pues hoy es el día de salvación, hoy tiene la oportunidad y le invitamos a través del himno